el cristianismo, una religión nueva que venía del judaísmo, pero que se diferenciaba del judaísmo. Y qué personaje tan extraordinario. Podríamos decir, ¿qué cosa es esto? No, pero el viaje de hoy me tiene apasionado, me tiene entusiasmado. Toda esta gente hablando de resurrección, hablando de Cristo, hablando de todas estas cosas que los judíos lo tenían fresquito porque había acabado de pasar y los reconocían como discípulos de Jesús. Yo soy romano. Se acaba el pasaporte. Y se acaba el pasaporte. Yo tengo papeles. Ahora, no había una jerarquía eclesiástica, no había dónde ir. No había retiro de hombres, no había ensayo de alabanza, no había nada. Bienvenidos, ya comenzó la travesía. Esa musiquita nos dice que es hora de empezar aquí con otro Rodríguez más. Martiel, ya cara conocida en estos ámbitos de la travesía. Bienvenido, my brother. Gracias por la invitación renovada. Yo pensé que con el último temita que habíamos tirado ya no me iban a traer más por aquí, pero bueno, me monté otra vez en el barco. Estaba súper bien. Si tienes una pila de views por ahí, por TikTok y por todos lados. Y una pila de gente comentando una pila de bobería. No, pero el viaje de hoy me tiene apasionado, me tiene entusiasmado. Igualmente. No sé si yo esté a la altura de afrontar el tema, porque el tema está bien profundo, bien interesante. Y quisiera yo darle el honor, el mérito que el tema merece. Así que el Señor nos ayude, y que salga bien. No te me menosprecies, compadre. Óyeme, sí, yo cuando pensé en lo que es el proyecto desde el principio, pensé en este tema y me metí en Spotify. Ya sé que no se dice Spotify, se dice Spotify, pero bueno, es la plataforma de podcast más grande del mundo, en audio solamente. Y puse historia de la iglesia. Por lo menos en español, casi todo lo que encontré fue gente leyendo literal de la Wikipedia con una falta de ganas terrible. Entonces dije, aquí hay algo quizás que en español podemos, quizás hay tremendos podcasts por ahí de historia de la iglesia y yo no los encontré. No quiero decir que no los haya, pero por lo menos yo no los encontré. Y una de las plataformas más grandes. En la travesía de hoy vamos a hablar entonces de la historia de la iglesia. En la de hoy, y en la de unos cuantos más. Vamos a hacer una serie. Buen viaje. Vamos a hacer una serie propuesta por ti. Y vamos a adentrarnos en este fascinante mundo de la historia de nuestra... Ya sé que la palabra religión suena súper fea. Pero es la verdad. Entonces... Bueno, una de las cosas que vamos a hacer hoy es identificar qué es la iglesia. Para eso estamos, para contar la historia de lo que es la iglesia. No de lo que debería ser o de lo que se parece, sino de lo que en verdad es. Y de lo que fue con sus defectos y con sus cosas que no... Sí, vamos a ir a la raíz. Vamos a ser radicales. Radicales es ir a la raíz. A la esencia. Rompemos que si no nos da tiempo. Sí. A ver, cuéntame. Empieza tú. Bueno, hay un pasaje muy interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Alrededor de los versículos 30 y tantos, entre el 37 y el 40 podríamos tener una referencia. Hay un señor llamado Pablo de Tarso, que quizás ya conocemos los que andamos en esta travesía de ser la iglesia. Y estaba este hombre Pablo siendo apaleado, literalmente golpeado por una turba de gente que lo difamaban, que lo veían como una amenaza, como un peligro. Y en medio de todo este conflicto vienen las autoridades romanas, intervienen, lo llevan preso, todavía no sabían lo que estaba sucediendo, no entendían nada. La gente gritaba que lo mataran y se le da la oportunidad a este hombre, Pablo, de defenderse y empieza a hablar y empieza a pedir la palabra. Y los romanos que estaban ahí lo oyen hablar en griego y le preguntan, ven acá, ¿tú sabes hablar griego? Y dice, sí, soy de una región de Tarso con una trascendencia cultural griega muy grande. Y entonces empieza a llamar la atención este personaje que sabía hablar griego,
que cuando se identifica como un ciudadano romano, que cuando empieza a hablarle a la multitud, comienza a hablar en un perfecto hebreo. Y entre las cartas de presentación de este hombre llamado Pablo, era un fariseo, venía del linaje o de la cultura religiosa judía, instruido por Gamaliel, un gran maestro judío. Pero ahora este hombre, con esta trascendencia judía, de la religión judía, estaba predicando el cristianismo, una religión nueva que venía del judaísmo, pero que se diferenciaba del judaísmo. Y qué personaje tan extraordinario. Podríamos decir, ¿qué cosa es esto? Un hombre que habla griego, que es ciudadano romano, que viene de la formación religiosa de los fariseos, que sabe hablar hebreo y que está predicando el cristianismo. Yo creo que Pablo es el reflejo perfecto del contexto que Dios había usado y Dios había preparado para el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia precisamente nace en este contexto policultural. No sé si está bien dicha la palabra, pero nace en la coyuntura, en el entronque de varias culturas en un momento histórico tan importante y tan impresionante que solamente el dedo de Dios pudiera haber señalado ese momento exacto para que la iglesia naciera. ¿Cuáles son los elementos del contexto donde nace la iglesia? La iglesia nace arropada por la cultura griega, la conquista de los griegos de lo que hoy se conoce como la Palestina, que los griegos, a través de este hombre muy conocido llamado Alejandro Magno, habían conquistado el mundo conocido y habían también conquistado la región donde estaba el pueblo de Israel. Este soldado macedonio, Alejandro Magno, esparció por casi todas las partes del mundo conocido la gran cultura y el espíritu de los griegos. Y trajo una influencia muy importante en la nación donde iba a nacer Jesús, el ideólogo de la iglesia cristiana. Y una de estas grandes influencias que había en el momento que nació la iglesia fue la influencia de los griegos. Había sido una gran influencia en la filosofía, en primer lugar. Quizás tenía dos vertientes la filosofía, una vertiente que pudiéramos decir un poco más dañina y una un poco más positiva. En la vertiente más dañina había una parte de esta filosofía que era ateísta, pero que ese ateísmo había venido a desenmascarar de cierta manera los cultos tan ridículos que había en todos estos movimientos del paganismo, que este pensamiento filosófico más racional venía a echar por tierra esos cultos tan absurdos y vino a sembrar de una manera quizás inesperada, vino a sembrar el hambre por una fe verdadera, el hambre por el conocer y por tener al Dios verdadero. Y por otra parte, la filosofía buena produjo la exaltación del espíritu humano y puso bien en alto y en alta estima las verdades espirituales y la moral. Los griegos rescataron ese atributo de la moral y fueron preparando el escenario para que cuando naciera la iglesia hubiera una influencia griega de despertar el espíritu humano hacia las verdades espirituales, hacia la moral y hacia una sed por conocer el Dios verdadero. Otro elemento muy importante de la cultura griega fue el idioma. Llegó a ser el idioma más común y el idioma que se utilizaba en todo el imperio, en toda la tierra conocida, en todo el mundo mediterráneo. Y aún en Palestina, los buenos judíos se esforzaban mucho por aprender el griego para poder comerciar, para poder hacer negocios en el mercado. El hecho es que la mayor importancia que podemos ver en esto del idioma griego y cómo se difundió el idioma griego fue que cuando nace la iglesia cristiana, los primeros misioneros lo tuvieron bien fácil para salir al campo misionero. Hoy cuando la iglesia va a mandar a algún misionero necesita equiparlo, necesita adiestrarlo, necesita enseñarle el idioma de las naciones a donde va a ser enviado ese misionero.
pues la cultura griega había propiciado un escenario para que cuando los primeros cristianos comenzaron a llevar el evangelio, no era necesario una preparación lingüística, no era necesario una preparación del idioma, porque era el mismo idioma que se hablaba en todas las naciones, y la cultura griega había venido para ayudar en ese proceso del nacimiento de la iglesia. Y en tercer lugar, el espíritu griego hizo una gran contribución al movimiento cristiano, porque incluía un intenso amor por la verdad y una visión que tenía un amplio alcance y una iniciativa que era muy osada y muy temeraria. Había hambre por escuchar algo nuevo, y había llegado el momento de que se desatara en la tierra el mensaje del evangelio. Otra influencia que vemos también en este hombre llamado Pablo y en el ambiente, en el contexto donde nace la iglesia cristiana, es la influencia romana en el cristianismo. La constante protección obtenida por Pablo, que vemos en el libro de los Hechos, que muchas veces querían matarlo, pero él llamaba la atención y decía: yo soy romano. Se acaba el pasaporte. Y sacaba el pasaporte, yo tengo papeles. Y le sirvió más de una vez para salvarse. La paz romana, que suena un poco contradictorio porque los romanos eran bien sanguinarios, pero donde se establecía la victoria romana, el imperio romano, a los romanos les convenía que hubiera paz en el imperio, porque cuando había paz había buen comercio, y cuando había alguna revuelta se podía prestar cualquiera de estas revueltas para la formación de revoluciones políticas, y a ellos no le convenía. Al imperio romano le convenía que hubiera paz en la región. Y como le convenía que hubiera paz en la región, esto propició que el evangelio pudiera esparcirse en los primeros años. Luego el imperio romano se convirtió en un gran enemigo de la fe, de la iglesia, pero en los primeros años la paz romana propició que no hubiera conflicto entre tantas fronteras y que los misioneros cristianos pudieran ir llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Otra influencia muy importante de los romanos fue que los romanos tuvieron influencia política y económica en su momento. Y en esa influencia económica habían trazado rutas, habían trazado caminos, habían preparado caminos, rutas marítimas, que fueron las que sirvieron a los primeros misioneros. Al mismo Pablo le sirvió muchas veces las rutas marítimas, las rutas comerciales que había establecido el imperio romano, y fue una influencia muy positiva para la formación y el crecimiento de la iglesia. Y por último lugar, encontramos la influencia judía en el cristianismo. ¿Qué era la influencia judía? Bueno, los judíos era aquel pueblo escogido por Dios, la descendencia de Abraham, que había pasado por muchos factores en su historia, que cuando empezamos a ver el comienzo de aquella historia del pueblo de Dios, vemos matices muy, muy raros, muy feos. Un Dios que era el Dios único, un Dios celoso, que se había presentado a un pueblo que tenía una influencia casi siempre pagana y una tendencia al paganismo. El pueblo escogido de Dios habitualmente caía en el paganismo, y fue atravesando el pueblo de Dios en la cultura judía, la religión judía fue atravesando por varios procesos históricos, desde la división del reino, desde varios exilios, desde enemigos que vinieron, arrasaron con la nación, y todo fue un plan de Dios, un propósito de Dios, preparando el escenario también religioso. Ya el escenario cultural se había preparado con los griegos. Había una mentalidad abierta hacia la verdad, una mentalidad cultural, el idioma, la cultura se había abierto para que sucediera el plan, el proyecto de Dios. Había habido provisión política, había habido provisión geopolítica, comercial, a través de los romanos. Y a través de la fe judía, Dios estaba preparando el escenario ahora espiritual. El escenario espiritual para que naciera la fe y naciera la iglesia. Es interesante ver cómo en todo este proceso histórico, en todo el proceso que pasó el pueblo de Israel, termina reformándose, termina preparándose de una manera especial para la llegada del Mesías. En este tiempo del exilio, en este tiempo de estar en Babilonia, se fundan las sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde se enseñaba, se descentralizó el culto del templo de Jerusalén,
y se crearon sinagogas que eran como pequeños templos donde se enseñaba la ley, donde se le ministraba, donde se le enseñaba desde niño a las nuevas generaciones la verdad de Dios. Y fue Dios puliendo el concepto espiritual de tal manera que cuando Jesús nace, ya no vemos a una nación de Israel vuelta al paganismo, sino que vemos una nación de Israel que tenía bien ya mentalizado que había un solo Dios, había un celo santo por ese Dios santo, se había afinado la mente espiritual para ese momento histórico. De hecho, una de las cosas curiosas que a mí me llama la atención es que cuando vemos la historia de más atrás, de los principios de la historia del pueblo de Israel, vemos entre muchas cosas que llaman la atención incómodamente, es la poligamia, ¿no? Estos reyes que tenían cientos de mujeres y los patriarcas tenían 2 y 3 mujeres y las concubinas y las sirvientes y tenían hijos con todas. Y siempre es un punto incómodo de explicar cómo culturalmente Dios permitió este fenómeno de la poligamia, de tantas mujeres. Sin embargo, ya vemos que cuando en el tiempo de Jesús, José estaba desposado con una mujer, el papá de Juan, Zacarías, estaba casado con una sola mujer. Culturalmente y espiritualmente se había pulido mucho el escenario espiritual para la llegada de la verdad del evangelio. Se había creado las sinagogas. De hecho, los judíos de la dispersión, los que habían preferido voluntariamente salir de Israel e ir a otros lugares, habían llevado también la misma fe, habían convertido a muchos prosélitos, habían preparado al mundo pagano, al mundo fuera de la nación de Israel, lo habían preparado para el mensaje del Mesías. De hecho, cuando Jesús nace, vienen unos magos del oriente que tenían una referencia de un Mesías que iba a nacer. Así que se había logrado llegar hasta los confines de la tierra, llevando el mensaje a través del judaísmo de que había un solo Dios, de que venía un Mesías y el mundo estaba esperando ese Mesías. En este tiempo surgen los escribas, que se habían convertido en escribas e intérpretes de la ley, que eran los que ministraban en la sinagoga, y había un gran grupo de personas que habían surgido también. Habían surgido los fariseos, que eran gente que surgieron con un celo por no quebrantar la ley de Dios, porque entendían que haber quebrantado la ley de Dios había traído las grandes desgracias a la nación de Israel, y se formó este grupo llamado los fariseos, que era gente que entonces se fueron al extremo de celosos. Había otro grupo que se llamaban los esenios, habían otro grupo que eran los saduceos, estaban los samaritanos, que eran los judíos que se habían mezclado con los otros gentiles que fueron a poblar a Jerusalén en el tiempo del exilio. Estaban los herodianos, estaban los celotes. Había un armazón de grupos que todos se movían en una ideología, en una verdad. Hay algo espiritual que está por suceder. Había un movimiento espiritual en el ser humano, en la cultura espiritual, lista para que llegara el momento. Y en ese contexto histórico, cultural, de la influencia griega, política, de la influencia de la paz romana, y religiosa, en la influencia del judaísmo, nace Jesús de Nazaret, el prócer, ¿cómo se llama? El autor intelectual. El autor intelectual de la fe nace, ejerce su ministerio. Y una vez escuchaba a un ateo preguntándole a un cristiano en un debate de apologética, y le decía: si Jesús era tan necesario para que redimiera al ser humano, ¿por qué no nació antes? Y es una pregunta súper interesante. ¿Por qué Jesús no nació antes si era tan necesario? Y este hombre, el apologista William Lane, le responde y le dice: la Agencia Remisiva Demográfica estima que el número de personas que ha vivido en el planeta es aproximadamente 105 mil millones de personas. Este dato ya debe haberse extendido más, porque este dato tiene algunos años ya. Pero en ese momento habían vivido en el planeta Tierra 105 mil millones de personas. 105 mil millones de personas. Y solamente el 2% de ellos habían nacido antes de la venida de Cristo.
Solamente el 2% habían nacido antes de la venida de Cristo. Eric Krebs, del Centro de Investigaciones de Estadística de la Universidad de Michigan, dijo: el tiempo de Dios no podía haber sido más perfecto. Cristo se presentó justo antes de la explosión exponencial de la población mundial. Hubo una explosión demográfica en ese mismo punto cuando Jesús nació. La paz romana dominaba el mundo mediterráneo. Una era de alfabetización y aprendizaje como herencia de la cultura griega. El escenario estaba listo para la llegada y la manifestación del Hijo de Dios en el mundo. El tiempo de Dios es perfecto. Y en ese contexto nace la iglesia. En ese contexto de un tiempo de Dios perfecto, nace la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué es la iglesia? Bueno, no es una denominación. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es un templo. La iglesia no es un club social. La iglesia ni siquiera es una organización humana. La iglesia bíblicamente es el cuerpo de personas redimidas y salvadas por la sangre de Jesucristo. Y la Biblia lo describe como el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser el cuerpo de Cristo? Que la iglesia tiene la misma misión, tiene el mismo propósito y tiene el mismo proyecto que tenía Cristo. ¿Y cuál es ese proyecto? ¿Cuál es esa misión? Cristo tenía el ministerio de la reconciliación. Y la iglesia, que es iglesia, es aquella que ha sido lavada por Cristo, ha sido salvada por Cristo, pero que porta el ministerio de la reconciliación. O sea, la iglesia es aquellos que han sido salvos y que buscan salvar a otros. Y es interesante porque estamos en un tiempo, por ejemplo, cuando la iglesia primitiva nace, ¿por qué crece tanto la iglesia primitiva? Porque cada individuo, cada cristiano se convirtió en un misionero. Entendía que si ellos eran la iglesia significaba que yo he sido salvo y yo tengo que llevar salvación. Yo tengo una misión, yo soy el cuerpo de Cristo. Yo tengo la misión de Cristo. Y cada cristiano era un misionero. Si algo hemos perdido en el pasar de los años como iglesia, es que nos hemos convertido en un grupo de personas salvas, pero que muy pocas veces nos interesa ser portadores de la salvación. Y si somos salvos y no somos mensajeros, si no somos emisarios del ministerio de la reconciliación, es probable que nos falte un elemento para poder ser la iglesia. Y en ese contexto nace la iglesia. Y te dejo de aquí adelante lo que queda de la historia. Perfecto. No sé si me pasé. Después de esta tan amplia y jugosa introducción a lo que vamos a estar hablando, bueno, pues ahora yo ya voy a entrar un poquito en lo que es historia, ¿no? Y este primer periodo, por supuesto, Pentecostés fue la chispa que inició todo esto. Claro, todo basado en el ministerio y la obra de Cristo, pero Pentecostés sucedió solamente 10 días después de la ascensión del Señor. Fueron 50 días después de la resurrección. Él estuvo 40 días después de resucitar, fueron apenas 10 días. El Señor lo dijo, no se vayan de Jerusalén porque va a pasar algo importante. Y como la canción, ¿te acuerdas? Eran como 120. Entonces allá arriba en el aposento alto había 120, entre ellos los 12, por supuesto, María y una serie también de seguidoras, mujeres que el Señor tenía. Y allá arriba estaban un estruendo, un viento recio, salió la gente a ver qué pasaba y ahí fue la chispa que encendió todo aquello porque era necesario el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo el Evangelio hubiera sido otra filosofía más, otra secta del judaísmo, simplemente sin ningún, sin ningún peso, sin ninguna connotación. Algo se le puede decir al cristianismo que ha tenido connotación. De hecho, los años se cuentan a partir del Señor. Entonces, ya te digo, Pentecostés fue esta gran chispa. Y leyendo en el texto, es importante lo que tú decías de la expansión misionera, porque
aunque todavía no se le podía llamar misionero, en Hechos 2 del 9 al 11 menciona toda la gente que estaban ahí. A ver, explicando un poquito Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo, pero la manifestación fue que la gente empezaron a hablar lenguas. Y no era, tú sabes, el bibí babá que hablamos hoy, que eso está bien, pero eran lenguas que las otras personas podían entender. Y fíjate tú cuánta gente había aquí, porque no es que partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí hay 15 lugares diferentes. Fíjate que no fueron 2 o 3. Aquí hay 15 nacionalidades y 15 lenguas diferentes que se hablaron. Entonces, esto fue algo impresionante. Además, no están hablando bobería, como algunos, tú sabes, pensaban que estaban llenos de mostos, tremenda culta que tienen. No. Les escuchaban hablar no solamente en su lengua, sino proclamando las maravillas de Dios. Y esta gente no se fueron, por supuesto, esta fue yo creo que la tierra más fértil que había en aquello que estaba pasando histórico. Toda esta gente se fueron también a sus lugares y junto con los 12 apóstoles, con la gente que había ahí, esto se expandió a partir de ahora. Y más con el Espíritu Santo, que fue lo que hizo que el Evangelio corriera. Entonces, la dinamita corrió y el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, ya tenían ambas cosas ahí. El Señor había apenas muerto hace, 10 días, literalmente, 50, de su ascensión. 50. Bueno, 50 días, 50 días, pero después de la ascensión eran 10 días. Entonces, Pedro se pone en pie y da esa famosa homilía en la cual 3,000 personas se salvaron. Fue ahí, fue en ese suceso. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que, se convierte mucha gente en Jerusalén. Por supuesto, fue el epicentro. Y ellos comenzaron a reunirse en el templo, en las sinagogas judías. Imagínate, toda esta gente hablando de resurrección, hablando de Cristo, hablando de todas estas cosas que los judíos lo tenían fresquito porque había acabado de pasar y los reconocían como discípulos de Jesús. Y esto a los fariseos no les cayó nada bien. Y esto tiene como consecuencia el martirio de Esteban. Esteban era un diácono de la protoiglesia, la iglesia incipiente de Jerusalén. Entonces, este martirio y posterior muerte, por supuesto, de Esteban, hizo 2 cosas. Una, puso en marcha la persecución. Cuando hay un muerto, tú sabes, la frase ¿quién pone el muerto? Bueno, fue Esteban. Y entonces esto le dio a los fariseos y a las autoridades una fuerza mayor para arremeter contra los cristianos. Entonces, que por supuesto vieron la sangre y se volvieron locos. Como los tiburones. Entonces, ellos predicando en el templo, ocupando el espacio que el judaísmo con su celo, porque eso lo acabas de decir, los fariseos eran muy celosos, martirizaron a Esteban, lo mataron y ahí la persecución tomó un carácter más serio. ¿Qué hizo la persecución? Como vamos a ver en esta serie, la persecución lo que hace es sacar a la gente, sacarla de su comodidad, sacarla. Y las últimas palabras que el Señor dijo en esta tierra fueron: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ya lo tenemos. Ellos estaban siendo testigos en Jerusalén, pero se habían quedado como ahí. En Pentecostés. Ellos se habían quedado como ahí, en Jerusalén. Y si no es por esta persecución, porque el Señor siempre usa las cosas negativas, entonces los expulsó hasta Judea y hasta Samaria, que fue lo que dijo el Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces esta persecución expulsó un poquito el mensaje más afuera, que todavía Judea y Samaria eran parte del judaísmo, es decir, era Israel, por decirlo de alguna manera. Sí. Y otra cosa que llevó el martirio de Esteban fue que conmovió mucho al personaje del cual tú hablaste,
a Saulo de Tarso, todavía Saulo, y como que lo acercó más al Señor. Todavía no se había convertido. Entonces, esta expansión llevó que Pedro fundara la iglesia de Antioquía. Fue la primera luz en territorio gentil fue la iglesia de Antioquía, que luego Pablo atendió, pero Pablo no se había convertido. Entonces Pedro fue el fundador de la primera iglesia en territorio gentil, que fue Antioquía. Y básicamente este es el periodo de testimonio local. Así lo denominamos. Periodo de testimonio local. Todo se quedaba ahí muy local todavía. Esto fue del 30 al 45. El Señor, lo más probable es que haya muerto sobre el 30. Vivió 33 años, pero no, el año 0 no está muy bien colocado. Entonces, entre el 30 y el 45 es esto que acabamos de ver, esta incipiencia, esto que acababa de nacer. El próximo periodo es el 45 al 68. Ya ubicándonos 45, 15 años después de la muerte del Señor. Y aquí sí ya entra el protagonista. El gran protagonista, Pablo. Ya Pablo convertido en sus 3 viajes, grandes viajes misioneros, que duraron del 45 al 58. Ahora, tenemos que entender que no había Biblia. No había jerarquía eclesiástica. ¿Sabes? No había Nuevo Testamento. Sí, ok. No había Biblia en cuanto a esto que estamos, al Señor. Sí, la que conocemos. La que conocemos actualmente. La que nos serviría para asimilar lo que nos están predicando. Porque aunque era con base en el judaísmo, nada de esto estaba escrito. Nosotros sabemos por qué está escrito, pero aquello era precisamente por la obra del Espíritu Santo y la gente predicando, ¿no? Ahora, no había una jerarquía eclesiástica, no había dónde ir. No había retiro de hombres, no había ensayo de alabanza, no había nada. Entonces, esto era plena predicación, diría yo, virtuosa, que la gente vertía el Espíritu Santo en los demás y esto se iba extendiendo. Entonces, ahora del 45 al 58, en estos 13 años ya se comienza a escribir lo que hoy tenemos. Se escribió más cosas, pero por X o por Y no nos llegaron y no están en el canon. Pero Pablo escribió lo primero que se escribió del Nuevo Testamento fue Primera de Tesalonicenses. Primera y Segunda de Tesalonicenses fue lo primero cronológicamente que se escribió del Nuevo Testamento. Lo escribió Pablo solamente 17 años después de la muerte del Señor. Se escribió Primera de Tesalonicenses. ¿Pablo sabía que iba a estar en la Biblia? No. Era una carta exhortando a esta gente que él había fundado en su primer viaje misionero, a estas iglesias. Entonces, ya aquí vemos cómo se va escribiendo el canon, el texto. ¿Cuáles fueron las cartas? Primera y Segunda de Tesalonicenses fue lo primerito que se escribió. Las 2 de Corintios, Gálatas y Romanos. Esto fue lo primero que Pablo escribió. Ahora, en el año 61, Pablo estaba de viaje misionero en viaje misionero. El hombre no pasaba por la casa. Entonces, en el año 61 fue puesto preso en Roma la primera vez. Lo ponen preso, lo aprenden en Roma. Y preso escribe Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. ¿Sabe? La carta del gozo, que se dice que él la escribió preso. Todo lo puedo en Cristo, como en Filipenses 4:13. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo he sido probado. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. En estos años, él escribe estas 4 cartas a partir del año 61, preso en Roma. Ahora, lo ponen en libertad por 4 o 5 años. En estos 4 o 5 años se le perdió la pista. No sabemos por dónde iba Pablo, pero no se quedaba quieto. Se presupone que Pablo llegó hasta España. Cosa que, si tú miras, bueno, Roma, España, uno lo ve muy lejos, pero en el mundo antiguo el mundo era muy grande. Porque no es subirse a un avión. Entonces, se presupone que Pablo llegó hasta España en su expansión occidental del Evangelio en uno de sus viajes misioneros, pero no está muy claro. No tenemos históricamente documentos que lo avalen. Entonces, en estos 5 años que él está en libertad, escribe Primera de Timoteo y Tito. Estas cartas en este impas que él tuvo de libertad.
Ahora, en el 67 vuelve a caer preso en Roma. Si yo hubiera sido Pablo, no paso tanto por Roma, pero volvió a caer preso en el 67 en Roma. Y justo antes de su muerte, Nerón fue el que le dio muerte a Pablo. Escribe segunda de Timoteo, esa triste despedida de Pablo a Timoteo, a sus discípulos. Esto fue escrito ya en el año 67, cuando él sabía que iba a ser puesto a dormir. Entonces, la actividad misionera de Pablo fundó todos estos centros cristianos. No vamos a entrar en detalle a dónde fue, pero hacia el occidente él se movió y tuvo grandes victorias en cada uno de estos centros cristianos, que luego vamos a ver que fueron muy importantes para servir casi como refugio para los cristianos. Luego, cuando sucedieron cosas bastante malas por acá, los cristianos fueron a refugiarse allá. Pero ahora hay una cosa muy importante que sucedió en el año 50 y fue el primer concilio de Jerusalén. En Jerusalén se reunieron los patriarcas, los apóstoles del año 50, y Pablo fue con Silas. Pablo y Silas asistieron al concilio de Jerusalén, y Santiago el menor, Santiago el hijo de Alfeo, no Santiago el hermano de Juan, Santiago el hermano de Juan, dicho sea de paso, fue el primer mártir de los 12. Fue el primero que murió a manos de Herodes Agripa. ¿Qué fue lo que se trató en este primer concilio de los cristianos en Jerusalén? Una pregunta muy importante. Si el hombre necesitaba pasar por el judaísmo para poder ser cristiano, es decir, para poder ser aprobado por Dios, convertirse, con lo que llamamos hoy convertirse. Y bueno, después de una pequeña interrupción, que no puede faltar. Es que esto es marca de la casa. Es que si no nos interrumpen, yo no me siento bien. Entonces, sí. Si no falla algo, no tenemos adrenalina. Entonces, pero la oposición al final hizo que la iglesia saliera, así que... Claro, tenemos que improvisar. Tenemos que salir hacia adelante. Entonces, con problemas o sin problemas, vamos a continuar. Entonces, me quedé en el concilio de Jerusalén, presidido por Santiago, Santiago el hijo de Alfeo, Santiago el menor, porque el mayor fue el primero de los 12 en abandonar este mundo. Este concilio, ¿en qué se trataba? Se reunieron los jerarcas, los máximos, los apóstoles, Pablo, y ¿qué discutían? Principalmente si un hombre sin hacerse judío puede llegar a la fe. Porque al final es decir, el Señor vino a través, como tú decías, de la influencia judía. Y esto es como una reinterpretación del judaísmo, lo que planteó el Señor. Él vino a cumplir la ley. Entonces, tú sabes, se estaban planteando esto. Y Santiago tomó la decisión, es decir, sintió o le fue revelado que cualquier gentil... Sí, ellos decían, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, no era solamente la opinión de ellos. Sí, era un concilio, por eso se le llama un concilio. Entonces, se tomó la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de que cualquier gentil podía encontrar la salvación sin tener que pasar por el judaísmo y toda esta serie de ritos y sin judaizarse, exactamente. Entonces, esto fue la gran conclusión a la que se llegó en este primer concilio que tuvo lugar en Jerusalén. Y bueno, aquí vemos la figura de Santiago como el primer obispo, primer gran líder de la iglesia ahí en Jerusalén. Y en el año 68, Pablo es muerto a manos de Nerón. Y los libros que faltan en el Nuevo Testamento se escribieron en este periodo y fue Santiago, Marcos, Mateo, Lucas, Hechos, Primera de Pedro, Judas, Segunda de Pedro y Hebreo. En ese orden, lo voy a repetir: Santiago, Marcos, Mateo, Lucas, Hechos, Primera de Pedro, Judas, Segunda de Pedro y Hebreos. Probablemente el que se lo aprenda en ese orden le vamos a dar un premio. Sí, tenemos un caramelo ahí para después.
Entonces, falta Juan, que Juan no está en esto. Juan es otro personaje aparte. Pero hasta aquí es este compendio más o menos de los primeros pasos de esta incipiente organización que sin el Espíritu Santo no hubiera podido llegar ni a salir de Jerusalén. Y básicamente para el próximo vamos a estar tratando el periodo de crecimiento occidental. Uno de los puntos, para dejarlo por ahí, cómo el cristianismo se extendió hacia Occidente. Pero esto es tema para el próximo episodio. Esto va a ser una serie. Cada vez que ustedes vean a este hombre ahí, vamos a hablar de historia de la iglesia. De la historia de la iglesia. Vamos a seguir cronológicamente analizando e informándoles de todas las cosas que sucedieron, porque tristemente no se conoce. Sí, ¿sabes que del capítulo de hoy me llama la atención dos cosas? La primera es que la iglesia nace sin la influencia tan fuerte del caudillismo. Habían líderes, pero no había esa estructura tan fija, tan dependiente del caudillismo. Simplemente cada cristiano era un misionero. Claro, en el concilio que veíamos había, por decir así, los pesos pesados, los que habían caminado con Jesús, los apóstoles que habían sido escogidos para fundar ese fundamento de la enseñanza nueva, porque lo que había hasta ese momento era el Antiguo Testamento, y lo que leían los cristianos en ese tiempo era el Antiguo Testamento más las cartas que se empezaban a escribir, estas circulares de estos hombres de Dios. Pero no estaba tan centralizado en el liderazgo humano. Y lo otro que me llama la atención, ahora mismo se me olvidó. Déjalo ahí para el próximo episodio. Yo estoy aquí haciéndome que te estoy mirando, pero no te veo. Yo también. Ni tú me ves a mí. Ay, señor. Ya me acordé. Lo segundo que me llama la atención es que el conflicto teológico más grande, o casi que el único que había en esta primera etapa de la iglesia, era este conflicto del judaísmo. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que confrontar todavía gente que quieren judaizarse, que quieren llevarnos a las raíces hebreas y a judaizarnos, ¿no? Y el primer conflicto, o principal conflicto de la primera iglesia, de los primeros tiempos de iglesia, fue principalmente este conflicto teológico. No fueron ni los testigos de Jehová, ni la deidad de Cristo, ni la naturaleza del Espíritu Santo. Todos esos temas después se van a ir abordando en la historia de la iglesia y lo vamos a estar tratando. Pero en este punto de la iglesia, el único conflicto fuerte que había era este conflicto entre el judaísmo y la nueva fe cristiana, y el judaizar a los gentiles. Era el detalle que quería hacer notar. El judaísmo es muy externo, de hacer cosas, de circuncidar y de todas estas cosas que le gusta a la gente como hacer para ganarse las cosas. Bueno, no sé por qué le gustaría hacerse eso. No sé. Vamos a entrar ahí, nunca mejor dicho. Entonces, hasta aquí las clases. Esperemos que el próximo no tengamos ningún problema. Esta gente así con será. Los Samsung y yo con el iPhone y esto es una guerra aquí de tecnología. Pero gracias a Dios. Esperan mares tempestuosos. La historia de la iglesia es interesantísima, es divertidísima, tiene muchísimos giros que la gran parte de la iglesia de hoy no conoce esa historia. Y es bueno saber de dónde venimos, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra raíz, para ser radicales. Ser la iglesia de la raíz. Muchos se sorprenderán de las cosas que pasaron. Sí. Van a haber temas calientes. Entonces, movidas grandes. Con esta expectativa cerramos. Y ya ustedes lo saben. Este es el hombre de historia de la iglesia aquí en La Travesía. Cada vez que lo vean va un tema continuado. Va a ser una serie larga de historia de la iglesia, porque yo no pude abarcar prácticamente nada. Entonces, bendiciones. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Bye.